Buenas noches, queridos oyentes de la FM Shalom 91.1. Como cada jueves, a partir de las 20:30 horas, estamos con el programa Palabras de Vida Eterna, acá por la FM Shalom 91.1. La verdad que un gozo, una alegría inmensa nuevamente poder reunirnos con cada uno de los oyentes, por cada uno de los que nos abre su casa para que entremos con esta emisora, ¿no es cierto? Hoy estamos con el hermano Maximiliano Fernández y con el hermano César Leiva, que vino de las vacaciones, sí, re bien, Recargó pilas. recargado de pila, ¿no? Así que buenas noches, hermano Maxi. Buenas noches, hermano Esteban. Estamos, como decías en la introducción, muy felices de estar nuevamente haciendo un programa más. Hoy con un tema importante, pero la verdad que siempre es un gozo y una alegría. Que lo sabemos que viene del Señor, que de poder compartir su palabra, de poder eh, llegar a tantas personas y que tantas personas, como mencionabas, nos abran las puertas de sus hogares para que estemos una hora y media juntos. Así es, Maxi. Y bueno, como todas las veces debemos dejar, ¿no es cierto?, este programa en la mano del que realmente transforma vida, ¿sí? Y entonces le quiero pedir a cada uno de los oyentes que me acompañen en esta oración. Amado Dios y Padre nuestro que está en el cielo, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, para glorificar tu nombre, para darte gloria y honra, Señor, y para darte muchas gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das de hacer este programa, Señor, acá en la FM Shalom 91.1. Damos muchas gracias, Padre Celestial, por la vida de cada una de las personas que van a oír este programa, Señor. Te pido de tu bendición sobre cada uno de ellos, que tú también le des fortaleza, fuerza, Señor, ánimo a cada uno de ellos, Señor, y sanidades, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu poder se manifieste en cada uno de ellos, Señor. Y que tu palabra, Señor, penetre en nuestro corazón en esta noche, Señor, y transforme nuestra vida, Señor. Te damos muchas gracias, Padre Celestial. Te pido que sea tú, Señor, hablando, Señor, a nuestro corazón en esta noche. Gracias, Padre Celestial. En tus manos dejamos este programa, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, como cada jueves también, ¿no? Un clásico. Un clásico, claro. La reflexión dice que don Ernesto fue maestro rural durante más de 40 años. Enseñaba con una firmeza poco común. Puntualidad, respeto, responsabilidad, palabra cumplida. No gritaba, no improvisaba, vivía lo que exigía. Y uno de sus alumnos, Daniel, provenía de un hogar difícil. Nadie esperaba mucho de él. Sin embargo, don Ernesto nunca bajó el estándar. Si Daniel llegaba tarde, había consecuencias. Si mentía, había correcciones. Si hacía bien las cosas, había reconocimiento. No era dureza, era dirección. Pasaron los años, Daniel no se convirtió ni en pastor ni en líder religioso. Se hizo técnico, formó una familia y trabajó duro. Un día, ya adulto, volvió a visitar la escuela. Buscó a don Ernesto y le dijo algo que lo dejó en silencio. Usted me enseñó cómo caminar. No qué pensar, sino cómo vivir. Daniel explicó que en su trabajo, cuando nadie miraba, hacía lo correcto. No porque tuviera miedo, sino porque así había aprendido. Cuando otros elegían atajos, él no sabía cómo hacerlo. No porque no pudiera, sino porque ese camino nunca fue parte de él. Don Ernesto entendió algo ese día. No todos los alumnos recordaban sus palabras, pero muchos vivían según la formación que recibieron. Y hoy nos toca Proverbios capítulo 22, versículo 6.
Y este proverbio no garantiza resultado instantáneo ni vida sin tropiezo. Enseña una verdad profunda. La instrucción correcta, constante y coherente forma de una manera de vivir. El niño bien encaminado no necesita recordatorios constantes, porque el camino ya está internalizado. No es magia, es formación, no es emoción, es carácter. La educación en la vida no asegura ausencia de errores, pero sí deja una huella que define cómo una persona camina aún cuando nadie la está mirando. Así que hoy nos toca en esta serie, ¿no es cierto?, del texto fuera de contexto, el proverbio capítulo 22, versículo 6. Así que ya le anunciamos para que Sí. vayan buscando, ¿no es cierto, Esteban? Biblia, papel, lápiz en mano, así ya van haciendo todas sus anotaciones. Hoy vamos a abordar el proverbio capítulo 22, versículo 6. Sí, así que vayan leyendo ya, ¿no? Pero si van a decir, pero sí es clarísimo ¿no? Pero mientras tanto, vamos a una alabanza, ¿no? Vamos a hacerle trabajar al hermano César, que vino con todas las pilas. Seguimos con el programa Palabras de Vida Eterna por la FM Shalom 91.1 y el teléfono de la radio para comunicarse con nosotros es 3764-8817-63 y estamos en directo por el Facebook de la radio FM Shalom Shalom y por el Facebook de la iglesia El Tabernáculo. Entonces, se pueden comunicar con nosotros en esos canales, como le dije, ¿no? Y bueno, ya al principio, porque después nos olvidamos de decir que nos apoya, que apoya este programa la Iglesia del Tabernáculo, en la cual somos miembros, ¿sí? Y la Iglesia del Tabernáculo se encuentra en Avenida Maipú 2281, esquina Herrera. Y los días de reuniones son los domingos a las 19 horas, culto general. Este domingo tenemos, si Dios quiere, Santa Cena. Y el miércoles a las 19 horas tenemos reunión de oración. Así que todos están invitados. Están todos invitados. Sí, para que nos acompañen. Bueno, Maxi, ahora seguimos con la enseñanza que nos toca este día. Hoy seguimos con la serie, ¿no?, de textos fuera de contexto, para dar una pequeña introducción a quienes tal vez se conectan por primera vez y nos escuchan. Nosotros empezamos hace ya varios jueves a abordar la serie de textos fuera de contexto, que lo que hacemos es ir por los textos más conocidos, ¿no?, y tratar de darle la interpretación que la daban incluso sus autores originales, y tratar de contrastar un poco, ¿no?, con esta idea que muchas veces circula, ¿no?, de tomar textos, de sacarlos de su contexto, de usarlos en ámbitos que no son justamente para lo que estaba dirigido esa porción en particular de las escrituras. Entonces nosotros comenzamos ya creo que es nuestro séptimo, ¿no? Creo que ya nuestro séptimo texto fuera de contexto que lo estamos abordando. El tema de hoy va a estar muy bueno, pero era para contarles un poco a nuestra audiencia. Hace poquito habíamos terminado la serie sobre el Sermón del Monte. Fuimos en Evangelio según San Mateo, de los capítulos 5 al 7, y terminamos eso, tocamos algunos temas más, y ahora comenzamos con esta serie que la verdad que es muy, muy, muy provechosa. Y también, bueno, los invitamos a nuestros oyentes a que, si se perdieron los textos anteriores, pueden entrar en la página de la Iglesia del Tabernáculo en Facebook, buscarnos ahí también en la página de FM Shalom Shalom, también están ahí los videos, así que los pueden buscar. Así es, Maxi. Y este es también el de hacer esta serie, también va para enseñar, como dijiste, ¿no?, lo que realmente el autor original quiso decir, porque ahora hay muchas personas, ¿no es cierto?, que sacan de contexto esos textos
que no quieren decir, ¿no es cierto?, lo que muchas veces uno escucha, ¿no? Sino que, pues, y ahora nos toca el Proverbio capítulo 22, versículo 6, que es reconocido Es reconocido. y también resacado fuera de contexto muchas veces, muchas de las veces, ¿no? Y como dijimos, hoy nos detendremos en uno de los versículos más citados de la Sagrada Escritura. Sí, pero quizás también uno de los más incomprendidos, ¿no? De lo más sacado de contexto. Como dijimos, el Proverbio capítulo 22, versículo 6, no es una fórmula mágica que garantiza resultado automático, sino un principio de mayordomía espiritual y formación del carácter. Así es. A mí me, a la base de esto, Esteban, ¿no? Por ahí con la mentalidad nuestra occidental, que para ubicarlos a nuestra audiencia en, en el texto y en su contexto histórico, quien está escribiendo, ahora lo vamos a ir viendo, es el rey Salomón, es el libro de Proverbios. Es un libro, está en el Antiguo Testamento, es un libro eminentemente hebreo, con la mentalidad hebrea, mentalidad judía, que para ellos mencionar Proverbios 22:6 y citar este texto era, ellos lo entendían con facilidad, sabía a qué hacía referencia Salomón cuando mencionaba esto, ¿no? Esta máxima. Y tal vez para nosotros, pasados más de 2000 años, nos cuesta, leemos y tal vez pensamos que eso que dice ahí es, y tal vez no es el sentido que tenía Salomón cuando hablaba, y eso lo vamos a ver hoy. Y por ahí se escapa, ¿no?, mucho la riqueza, por ahí con nosotros venimos con este esquema y pensamos que bueno, esto debe ser así, y no, y ahora nos vamos a dar cuenta que por ahí muchas veces no es necesariamente como nosotros lo pensamos. Así es. Y ya del principio vamos a leer lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es muy profundo, ¿no? Es muy profundo. Sí. Pero debemos también hacernos una pregunta, ¿no es cierto?, para entender esto. Instruye al niño en su camino. ¿En el camino de quién? ¿No? ¿En el camino de quién? Y dice, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué no se apartará de él? ¿Sí? Eso ya para que vayan, ¿no?, pensando. ¿En qué debemos instruir, en qué camino debemos instruir al niño? ¿Y por qué no se apartará de él? Porque acá está afirmando, no se apartará de él. Es decir, ni un ratito, no es que me voy un tiempo y después vuelvo. No, acá está afirmando que no se va a apartar de él. Y ahora vamos a decir por qué, ¿no es cierto? Que ahí ya, esto yo quería que tenga, ¿no es cierto?, de una curiosidad a los oyentes pero no le voy a decir todavía. Sí. Para que se vaya despertando, ¿no?, la curiosidad, el apetito por saber hacia dónde apuntaba el texto, porque ahora incluso vamos a ir viendo también, Esteban, que van a haber un montón de preguntas que se van desprendiendo del análisis de esta escritura. Hoy pensaba, ¿no?, que la gran mayoría de los padres cristianos tienen este clamor en su corazón, ¿no?, de que sus hijos sirvan a Dios. Eso es una realidad. Con buenas intenciones, muchos padres se aferran a este texto de Proverbios con la esperanza, ¿no?, que albergan en sus corazones de ver a sus hijos crecer y que puedan permanecer en la senda de justicia. Muchos toman este verso como un ancla, ¿no?, que les da la esperanza en momentos de dificultad. Y ahí empieza, ¿no?, una serie de cuestiones, porque bueno, después pasan los años, pasa el tiempo, y vemos bueno, que muchas personas se preguntan, ¿no?, bueno, pero ¿por qué mi hijo se apartó del camino, ¿no? Se crió en la iglesia 30 años, sirvió en diferentes ministerios, y de un día para otro
conocí a una chica, conocí a un chico, comenzó la universidad, eh, un montón de cosas, ¿no? Que van pasando en la vida de los jóvenes, de los adolescentes. De pronto uno como padre se pregunta, ¿no? Surgen estos interrogantes, estas inquietudes en sus corazones. ¿Por qué mi hijo se apartó del camino, ¿no? Y con una tristeza que es entendible. Y vemos que parece, ¿no? Que en ocasiones este pasaje no termina por cumplirse en sus vidas, ¿no, Esteban? Así es. ¿Por qué? Porque, como dijiste, ¿no? Todo aquello que crecimos, bueno, yo no crecí en la iglesia cristiana, pero todas esas personas que crecen, ¿no es cierto? Saben, y nosotros también tenemos algunos amigos que hicimos y que hoy ya no están en la iglesia, que se han apartado, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué sucedió? ¿No? Dios no cumplió su promesa. Porque ahí decía que aunque cuando fuera viejo no se apartará de él. ¿Y qué pasó? El hijo del pastor se apartó. Eso que nació en cuna cristiana y se apartó. ¿Qué pasó? Dios no cumple la promesa. Exactamente, ¿no? Por ahí ahora seguro muchas personas van a escuchar y como siempre invitamos a que entren en diálogo con nosotros, nos dejen sus mensajes y seguro va a estar la inquietud, ¿no? Bueno, Esteban, Maxi, los estoy escuchando. Y bueno, yo estoy en esta situación, instruí a mi hijo en la iglesia, lo llevé al campamento, le enseñé la Biblia, pero hoy pasaron 30 años recién cumplidos y me visita, ¿no? A mi casa y me dice que es ateo, que ya no quiere asistir más a las iglesias, que ya no tiene inquietudes por Dios, que ya no busca a Dios, sino que ahora como que está mirando a la ciencia, al ateísmo y viene con sus preguntas raras. Y ahí no surge la pregunta, ¿falló la promesa de Dios? ¿Fallé yo como padre? ¿No? Que puede de pronto aparecer esos interrogantes. Y es importante interpretar de la forma adecuada este proverbio capítulo 22, versículo 6, para poder navegar en el difícil reto de la crianza de nuestros hijos. Se suele decir que la educación cristiana no consiste solo en transmitir información, sino en formar personas que piensen y actúen según la mente de Cristo. En este sentido, la crianza y las instrucciones son actos de adoración. Bueno, yo estuve en la escuela bíblica, ¿no? Y yo siempre decía, yo tengo que enseñar la palabra al Señor. Así como el maestro don Ernesto, ¿qué enseñaba él? No solamente enseñaba a sumar, a restar, sino que él también enseñaba responsabilidades, disciplina, respeto. Y yo creo que también en ese sentido es lo que habla este texto, ¿no? Pero eso lo vamos a ir desmenuzando, ¿no? Sí, desmenuzando. ¿Qué quiere decir? En el caso del libro de los Proverbios, muchas veces las personas la toman como un manual de promesa, ¿no? Abre así todo este proverbio, qué lindo, mira acá. Pero ven después, ¿no es cierto?, que estos acontecimientos que ellos toman como promesa de Dios, no pasa, siempre, no siempre pasa, ¿no? Y por ahí sí, es cierto, uno abre, encuentra porciones como por ejemplo esta, ¿no? Y dice esto acá, y esto debe ser seguramente, ¿no? Una promesa y me aferro a ella y pasa, ¿no? Va pasando muchas cosas y uno dice, bueno, ¿qué está pasando acá que no estoy entendiendo, que esto me está descolocando? Pero sabemos que incluso el mismo libro de Dios, ¿no? Puede ser que el mismo libro de Dios, este caso Proverbios, nos dice cuál es su fin, cuál es su finalidad. Sí, Maxi, porque leyendo del capítulo 1, del versículo 1, ahí nos dice para qué el libro Proverbios. Nos dice que para que tomemos como un libro promesa. Vamos a leer lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 6, vamos a leer. Dice así, los proverbios de Salomón, rey de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos,
para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbios y metáforas, la palabra de los sabios y sus enigmas. Amén. Eso es lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo del 1 al 6. ¿Y ahí qué podemos ver, Maxi? Ahí ya creo que ya podemos comenzar a ver que Salomón ahí nos está diciendo cómo usar este libro. En Proverbios capítulo 1, como señalaba Esteban, versículos del 1 al 6, ahí vamos a encontrar el propósito del libro. Ahí vamos a tener un panorama de si esto es un libro de promesas o es justamente un libro para llevarnos a crecer en la sabiduría, ¿no? Y en la prudencia y en el conocimiento de nuestro Dios. Incluso nos da la llave, ¿no? De cómo interpretar este texto, la llave hermenéutica. Y ahí vemos, ¿no? Es un libro para crecer en sabiduría y para actuar con prudencia. Si nuestra audiencia quiere ahí hacer una anotación al margen de su Biblia o escribir en el cuadernito que lo invitamos siempre a tener con su equipo de mate seguramente, ¿no? O ya preparando la cena, mientras tanto está escuchando, anote ahí que el libro de Proverbios es un libro para crecer en sabiduría y para actuar con prudencia, ¿no? Importante esos dos elementos para este tiempo, ¿no? Y en ningún momento afirma que es un libro de promesa que Dios va a cumplir. Eso es importante. Proverbio está lleno de consejos que si lo aplicamos a nuestra vida, usualmente tiene el resultado esperado. Si le aplicamos no debemos esperar que, ¿no es cierto?, tenemos que aplicar a nuestra vida. El empleo de la palabra usualmente quiere decir que no siempre se va a cumplir, y este es el caso con el pasaje que estamos viendo. Y lo vamos a leer otra vez para que queden claros. Proverbios 22, capítulo 22, versículo 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Como dijimos, ¿no es cierto? El texto, a simple vista, a primera vista, el texto parece sencillo. Uno dice, bueno, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Bueno, y ahí estaban nuestras preguntas de qué camino, qué le enseño, qué tengo que enseñar, ¿no? Y ahora vamos a ir viendo eso. Pero a simple vista es así, uno lo toma y dice, bueno, esto es así, no hay algo medio raro o de pronto, no sé. Por ahí muchos, como lo va leyendo el libro de Proverbios y aparecen como pequeñas máximas, uno dice, bueno, pierdo de vista el contexto, no solo lo que está un poquito más atrás, unos versículos más atrás, unos versículos más adelante, unos capítulos más atrás, otros capítulos más adelante, o incluso el libro entero, y lo tomo y ya está. Y es como decía, ¿no, Esteban? Es totalmente sencillo, pero tiene elementos contundentes. Tiene una profundidad teológica que debemos desempacar, ¿no es cierto? La estructura del proverbio es un paralelismo. Una acción en el presente, por eso dice instruye, tiene una consecuencia en el futuro, no se apartará. Es vital entender que los proverbios, por su género literario, son máximas, como dijimos, ¿no es cierto?, de sabiduría general, no promesas absolutas de cumplimiento garantizado, como si fueran leyes físicas, que se va a cumplir, sí. El proverbio describe la dirección general que toma una vida bajo una instrucción correcta, subrayando la responsabilidad humana frente a la soberanía de Dios. Y ahora, Maxi, ¿qué significa instruir? ¿Cómo instruyo a mis hijos en el camino de Dios? Y hay cosas que durante mucho tiempo los padres han pensado que la respuesta a esto es nada más que llevar a los hijos a la iglesia, no importa cómo lo hagamos, con tal de cumplir este objetivo, de ahí en adelante le dejamos al pastor o a sus miembros que los instruyan por nosotros, ¿no? Pero esta no es una forma bíblica de instruir a nuestros hijos. Aunque la comunidad de creyentes tiene un rol, ¿no? La iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros jugamos un rol cuando nos vamos
congregando, cuando vamos, ¿no?, creciendo el uno al otro, cuando nos vamos instruyendo, ¿no?, los unos a los otros, hay un rol importante en esto de ayudarnos a trabajar en los chicos, a educarlos en el temor del Señor, pero la responsabilidad de la instrucción recae principal y fundamentalmente, ¿no?, en los padres. Eso dice en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sí, sí. Y para captar la riqueza de este versículo debemos mirar la palabra hebrea original para instruye. Y a mí me encantó porque la palabra hebrea original para instruye es Hanak. Y me encantó porque además de ahora vamos a ver las tres razones, ¿no es cierto? La palabra Hanak significa dedicar, entrenar, encaminar intencionalmente, formar hábitos. Eso significa la palabra Hanak. Pero esta también es fascinante por tres razones, ¿no? Exactamente, ahí está, ¿no?, la primera cuestión que podemos compartir con nuestra audiencia de este término, ¿no?, en hebreo Hanak, es dedicación. Dedicación. Y se usaba para la dedicación de una casa o un templo. Cuando vemos en la escritura que el templo fue dedicado al Señor o que tales cosas fueron dedicadas al Señor, ahí la palabra dedicación es Hanak. Y la connotación es esto, ¿no?, de dedicar un templo o una casa. Instruir acá en este contexto a un niño es un acto de consagración. ¿No? Es un acto de consagración, por eso la importancia, ¿no? Por eso eh, lo vital de la cuestión de instruir a los niños. Y en este caso estamos diciendo, esta vida no me pertenece a mí, pertenece a Dios. Cuando un padre dice Hanak, ¿no?, cuando un padre instruye a su hijo, está diciendo exactamente eso. Este hijo no es mío, este hijo me lo dio Dios y yo lo estoy consagrando a Él, lo estoy presentando a Él, lo estoy dedicando a Él porque le pertenece a Él. Y otra de las razones, ¿no es cierto?, de la palabra Hanak significa iniciar el paladar. Y esto lo que también me fascina es que en el Antiguo Oriente las parteras a veces frotaban, ¿no es cierto?, el paladar del recién nacido con dátiles, machaqueado, ¿no es cierto?, machacado, fruta, ¿no es cierto?, dulce, para estimular el reflejo de succión. Y Hanak implica crear un apetito. Instruir no es solo meter datos en la cabeza, es despertar el gusto por la verdad, la belleza y la santidad. Eso es importante. Qué lindo, ¿no? Qué bueno es saber eso de esta palabra tiene esta connotación, ¿no es cierto?, hermoso de qué es lo que significa instruir, porque muchas veces nosotros le queremos meter datos. Por ejemplo, como dije, estuve en la escuela bíblica y me he dado cuenta que no es solamente enseñar la palabra del Señor, que sería lo esencial, pero también enseñarle a los niños de la escuela bíblica responsabilidad, respeto, disciplina, ¿no es cierto? Encaminarlo en lo moral, ¿sí? En eso tiene que ser. No solamente la palabra del Señor le va a transformar, pero ¿cuál va a quedar ahí en su vida? Exactamente, ¿no? Por ahí uno le puedo decir, bueno, contar un dato histórico, no sé, la caída de los muros, la peregrinación del pueblo, la ubicación de la crucifixión de Jesús. Puedo contarles el número de discípulos que estaban orando en Pentecostés, pero lo importante, ¿no?, es despertar en ellos ese gustito, que encuentren, que puedan saborear la palabra de Dios, que puedan ver la belleza de la santidad, que puedan ver la belleza de Jesús, que puedan empezar, ¿no?, también ellos a entrar al texto,
a amar la palabra de Dios, a amar lo que el Señor tiene para ellos, para su vida y ver, ¿no? Y aplicarla, ¿no? Porque justamente los proverbios son eso. La sabiduría no solamente se encuentra en conocer el texto, sino también en aplicarlo, en vivirlo. Y esa es la sabiduría. Y es importante, ¿no? Que de pronto un chico al que enseñamos, ¿no? Un adolescente, un joven, un niño, encuentre, ¿no? Eso es, que pueda saborear por sí solo, ¿no? Ya empezar a poquito, de a poquito ir alimentándose, entrar, preguntar y seguir conociendo a nuestro Dios. Y eso es importante. Así es, Maxi. Y también significa estrechar la palabra Hanak, ¿cierto? Y esto sugiere la idea de una guía firme, como el bozal que guía a un animal joven. Es disciplina con propósito. Es decir, sí o sí le tenés que llevar, enseñarle la palabra al Señor, ¿sí? Que ellos saboreen la palabra al Señor y en base a eso le enseñar, ¿no es cierto?, del temor como también dice el proverbio, ¿no es cierto?, del temor a Jehová y también la disciplina también en cuanto a las cosas del Señor. ¿Sí? Que uno sea disciplinado, que uno sea respetuoso de Dios y de lo demás. ¿Sí? Porque generalmente, bueno, en las iglesias, ¿no es cierto?, en la escuelita bíblica, generalmente en la iglesia son chicos, hijos de los hermanos, ¿no? Pero el que hay que trabajar un poco cuando es en un barrio. Claro, que vienen de otros contextos, con otras realidades, ¿no? Sí. Con diferentes estructuras familiares y es un desafío, ¿no? Es un desafío. Esteban, vos trabajás mucho en esos contextos, tu esposo también, muchas hermanas y hermanos de la iglesia trabajan y conocen, ¿no? De cerca de esa realidad, como incluso saben la diferencia porque también eh, trabajaron en otros contextos, ¿no? Y pueden ver la diferencia, los desafíos, las dificultades y cómo el Señor trabaja, ¿no? Cómo el Señor apoya su obra y los acompaña siempre en esto. Amén, así es. Instruir no es solo dar información intelectual, es despertar el apetito por las cosas de Dios, ¿no? Como dijiste antes, Maxi, es hacer que la sabiduría tenga buen sabor al niño. La educación cristiana debe apelar tanto a la mente como al corazón. No es adoctrinamiento forzado, sino cultivo de un deseo santo. Lo voy a decir otra vez, ¿no? No es adoctrinamiento forzado, sino cultivo de un deseo santo. Qué lindo eso. Llegar el sábado, ¿no? Llegar al barrio, a la escuelita, a la hora feliz y saber que los chicos van ahí no por algo forzado, porque los padres los están empujando, o los chicos, bueno, no, sino que vienen porque tienen esa gana, esa hambre de Dios, ese deseo de seguir escuchando, de seguir aprendiendo lo que me dijo la MAE el fin de semana anterior o en la semana sobre la historia de Jonás y me gustó y empezó ya, ¿no? esa curiosidad innata, eso es lindo, ¿no? Ese cultivo que se va labrando en el corazón de los chicos para que ellos después saboreen, eso es importante. Eso es importante. Y ahora entramos, ¿qué significa en su camino? Instruir en su camino. Y ahí es un punto importante, porque acá llegamos incluso al punto donde muchos intérpretes, muchos pastores, muchos hermanos, muchos padres se equivocan. Acá para, hoy hablabas, ¿no?, del término hanak, que era instruir. Acá también la frase hebrea para en su camino es alpidarco. Alpidarco. Si alguien quiere apuntar ahí, pone al separado pi separado darco con K. Y esto literalmente significa conforme a su boca o según su propia disposición. Entonces cuando leemos
en Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿En qué camino, Maxi? ¿En qué camino, no? Y acá está. Cada ser humano es una creación única de Dios, con una personalidad y dones específicos. Instruir en su camino no significa imponer al niño nuestros sueños frustrados o moldearlo exactamente a nuestra imagen. Vamos a encontrar que significa observar cómo Dios lo ha diseñado, identificar sus debilidades y sus fortalezas, guiarlo para que sea la mejor versión de lo que Dios. Sino una mentoría personalizada que respeta el diseño divino de cada individuo. Cuando guiamos al niño, es hacia el diseño que Dios ya trazó para él, no hacia las frustraciones o sueños incumplidos de los padres, ¿no? Que generalmente dicen, yo antes quería ser jugador de fútbol, pero no pude, pero bueno, ahora te toca a vos. No, ese no. No está bueno eso, tirarle toda la responsabilidad de la frustración a un niño, ¿no? Exacto. Tratar de forzar a un niño a ser alguien que no es, ignorando su camino, es decir, su diseño único, a menudo produce el efecto contrario. Rebelión cuando llega a la vejez. Exactamente. Por ahí, entonces, instruir en su camino es tener en cuenta al niño y el propósito que Dios tiene para el niño y el camino que el Señor ha trazado. No es otra cosa. Por ahí muchas veces se comete el error de pensar, hay muchas personas piensan que, bueno, que sus hijos deben ser sus clones, ¿no? Deben ser imitadores de ellos mismos. Por ejemplo, si yo soy contador, yo voy a querer que mi hijo sea contador, ¿no? Y quiero que siga, ¿no? Ese camino que creo yo que está trazado, entonces yo le impongo mi agenda o lo que yo de pronto no pude desarrollar en mi propia vida. Mencionabas esto, Esteban, de decir, bueno, fui un futbolista, no, era mi deseo, pero no lo pude concretar. Hoy me estoy dedicando completamente, no sé, a la docencia. Y de pronto mi hijo, y lo estoy empujando a mi hijo, y bueno, lo estoy llevando a la escuelita de fútbol, y de pronto ya se abren las puertas de algún club, y estoy tratando de ponerlo ahí, y no estoy prestando atención como mencionábamos anteriormente, a cómo Dios lo ha diseñado a él, a identificar, ¿no? A detenerme y prestar atención a sus debilidades, sus fortalezas, y porque eso incluso me va a servir a mí, es una herramienta para saber eh, lo que Dios tiene preparado para él. Por ahí uno y dice, bueno, o sea, ¿no era esto instruir en el consejo de Dios, en los caminos de Dios? Sí, es importantísimo eso, es la función principal de nosotros como padres, pero no es eso exactamente lo que dice el texto, ¿no? Y ahí por ahí eso como que nos desconcierta, porque hoy mencionábamos, bueno, lo llevé a mi hijo a la escuelita bíblica, eh, fue prácticamente toda su adolescencia, estuvo en el grupo de jóvenes, conoce de las escrituras, pero después se aparta, ¿no? Pero el texto me decía eso, que yo le instruya en su camino y cuando fuera viejo no se iba a apartar. No, es justamente lo que mencionábamos recién, tener en cuenta el diseño, el plan, el propósito que tiene Dios con él y acompañarlo, guiarlo. Tú decías esto, ¿no? El ejemplo del fútbol. Y yo estoy empujando a mi hijo a que sea futbolista porque yo anhelaba y deseo, me gusta el fútbol, no lo pude ejercer y tal vez a mi hijo le gusta la música y no el fútbol y no tiene las condiciones, pero yo estoy ensimismado con que tiene que ser futbolista y cuando no se dan, ahí viene la frustración, viene la discusión, viene la pelea, viene el conflicto. O sea, Esteban, que pensaba ahora en esto, cuando incluso estudiaba este texto, me acordaba de una historia de una persona muy conocida y cercana que los padres querían que su hijo sea médico. Era una familia de médicos y por tradición los hijos tenían que seguirle el mismo rumbo.
Me acuerdo que eran una familia de 3 hijos, todos ya estaban rumbeando para la medicina, pero había uno que no tenía interés en la medicina, tenía interés en el arte, en la pintura. No quería saber nada de la medicina, pero fue tanta la insistencia, tanto el empujar de los padres, tanto presionar y no tomar en cuenta esto, que cuando él hizo la carrera la hizo forzado, porque era una inquietud de los padres, fue un deseo de los padres. Terminó, se recibió en tiempo y forma, fue a la casa, le entregó el diploma, el título, y no ejerció nunca la medicina. No ejerció nunca, se dedicó al arte. Solamente lo hizo porque era un deseo de los padres de que siga ese camino, ¿no? Los padres querían instruirlo en ese camino. Pero cuando fue viejo este hombre, no siguió ese camino. No, incluso se terminó de apartar porque se rompió con la familia, porque fue el momento de él de decir, bueno, me presionaron tanto, ahora ya no quiero saber más nada de esto, ya no quiero de pronto venir a un almuerzo y que me hablen de medicina y que me señalen porque no soy médico y están mis otros hermanos que están ahí. Entonces rompió y se apartó, ¿no? Esto es el... Qué tremendo es lo que lleva muchas veces el querer forzar a querer una forzar, persona, ¿no? Pero sucede. eso, Y a lo mejor está sucediendo en muchos hogares, ¿no? Que, que solo Dios sabe eso. que solo Dios sabe, ¿no? Y seguro, ¿no? Muchos que están escuchando y se preguntarán, o sea, Esteban, me estás diciendo que este texto dice otra cosa, no era lo que yo pensaba, y sí, exactamente. Cuando uno entra a los originales, por ejemplo, Alpidarco o Hanak, va entendiendo, ¿no? A dónde apuntaban. Pero esto tampoco significa, ¿no? Que uno, porque hay chicos por ahí que no quieren ir a la escuelita bíblica, ¿no? Y que van también forzados por sus padres, ¿sí? Yo soy cristiano, yo soy pastor y tenés que ir a la escuelita bíblica. Papi, no quiero ir a la escuelita bíblica. No, tenés que ir, sí. Y le lleva forzado, ¿no? ¿Pero por qué? Porque muchas veces le quieren instruir en el camino. Pero no es el camino que habla, ¿no es cierto? Sino el camino de su vida, ¿sí? El camino de la vida de ese chico. Por eso le dijiste muy bien en que había que acompañarlo. Y uno se pregunta, pero ¿y cuál entonces, de qué cosa no se va a apartar cuando fuere viejo? Y muchas veces no se va a apartar de la enseñanza moral que uno le da. El respeto, el carácter, ¿sí? Para con lo de afuera, para con su familia, el amor, ¿no es cierto? Hacia a Dios, hacia lo demás, ¿no? Y muchos dicen, no, yo le tengo que esforzar a que vaya a la escuelita bíblica, pues yo le tengo que instruir en su camino. Sí, pero por eso muchos se aparta y uno se aparta del camino del Señor, pero si no cumplió Dios con la promesa. No, acá este está diciendo que le enseñe, por ejemplo, que nunca, si uno le enseña a respetar, nunca se va a apartar de dar ese respeto. Exactamente. Oh, Mm. hay uno dicen que hay una frase que dice, ¿no? Que soy lo que soy por lo que recibí en mi casa o por lo que me enseñaron mis padres. Entonces por ahí hay familias, ¿no? Personas ya adultas que reconocen en sus padres esos valores que se les inculcaron, ¿no? Gracias, se escucha, ¿no? Comúnmente, gracias viejita porque me hiciste que el trabajo es importante, que robar está mal. Bueno, eso. Exactamente. Eso es instruir en su camino, ¿no? Darle esa guía, acompañarlo en eso. No forzarlo a que haga determinadas cosas o porque justamente genera el efecto contrario, como mencionaste hoy, Esteban, esto de empujar al niño, llevarlo, instruirlo por la fuerza, forzarlo a que haga algo que tal vez en ese momento él no lo está queriendo hacer, va a producir siempre el efecto contrario, ¿no? Él se termina por revelar cuando llegue la vejez. Claro, y ahí va a querer, así como este muchacho, ¿no es cierto?, que se recibió médico, no quiso saber más nada de la familia. Bueno, también este niño llegando
adultez, digamos, también no va a querer saber nada. Y si uno le forza a ir también a la iglesia, también no va a querer. Vamos a hablar en serio. ¿Cuántos hijos de pastores no están apartados del camino del Señor? A lo mejor estos padres también quisieron algo bueno para, ¿no es cierto? Pero en ese tiempo se ve que no había un corazón dispuesto a hacer, ¿no? Y le llevaron forzado, ¿no? Entonces tuvo este efecto contrario. Se rebelaron, llegaron a adultez, donde el papá ya no tenía autoridad sobre él, y dijeron, listo, yo no sigo más. Exactamente. Entonces, y por a veces nosotros ser, vamos a decir, claro, no, un poco testarudo, ¿no? Apartamos a la persona del camino del Señor también, ¿sí? Por forzar muchas veces a personas que todavía no es a lo mejor el tiempo de Dios, porque debemos saber que no es nuestro tiempo, es decir, es el tiempo del Señor. Cuando el Señor dice, bueno, listo, hasta acá llegaste, ahora a partir de ahora vas a, a convertirte o algo así, no, o sea, vas a conocer al Señor, y ahí recién el tiempo del Señor. Exacto. Va a llegar un momento, no cuando nosotros queremos, ¿no? Exacto. Y eso tenemos que tener muy en claro eso, porque muchas veces nosotros fallamos también como padres, ¿no? De hacer a nuestro hijo cosas que ellos todavía no quieren. Y le forzamos, ¿sí? Aun cuando fuere viejo, la promesa del versículo apunta a la persistencia del carácter. La Biblia nos enseña que las impresiones tempranas son las más profundas. Y podemos decir que el término viejo se refiere a la madurez plena. El principio aquí es la continuidad. Lo que se siembra en la tierra blanda de la infancia echa raíces que sostienen el árbol en las tormentas de la edad adulta. ¿Sí? Pero muchas veces también debemos ser equilibrados. La teología bíblica reconoce el libre albedrío y la responsabilidad individual. Un hijo puede desviarse, ¿sí? Pero el proverbio asegura que la instrucción recibida quedará como una voz en la conciencia. Que bueno, ¿no? Uno se va a recordar. Y eso es lo que se recuerda, ¿no? Si no fuera por mi papá, yo a lo mejor no iba a tener esta cultura del trabajo y iba a estar dependiendo del Estado por ahí, puede ser. Exactamente, ¿no? ¿No? Seguro todos nuestros oyentes, nuestros amigos, nuestros hermanos, tendrán algún recuerdo de eso, ¿no? De sus familiares que reconocen algo, ¿no? En sus padres, en algún familiar, en un pariente, que dicen, por papá, porque me enseñó esto, porque me inculcó esto, porque me encaminó acá, hoy estoy en esta situación, hoy estoy en esto, hoy estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, porque mamá me enseñó estos valores, hoy estoy haciendo esto. Bueno, sepa pues ciertísimamente que se lo instruyó en el camino, ¿no? Y hoy cuando usted ya está entrado en años, puede mirar y decir, no me aparté de ese camino, porque me dijo que robar estaba mal y que trabajar es el camino, y hoy tengo 55 años, estoy 60 años, y puedo mirar atrás y reconocer que en eso que me dijo mi mamá, que incluso no me lo dijo, sino que también me lo mostró, me lo ejemplificó, reconozco eso, ¿no? Entonces, y no me aparté de eso. Eso también es un tema, Maxi, ¿eh? Porque muchas veces los padres por ahí quieren forzar a los hijos a hacer algo que ellos no hacen. Eso es otro tema, ¿no? ¿No? El famoso haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Que es muy común, eso se escucha mucho. Es muy común. Y ahí, ¿cómo estamos? Ahí le estamos mostrando algo que no estamos viviendo. Y lo mejor es que si nosotros enseñamos algo, ¿no es cierto? Nosotros lo tenemos que vivir, ¿sí? Si yo trabajo de sol a sol, mi hijo va a ver que yo trabajo de sol a sol y va, también tiene un ejemplo. Es decir, mi papá se mató trabajando de sol a sol, nunca faltó nada en casa, entonces él va a seguir ese ejemplo, ¿no? Pero si yo le digo, tenés que trabajar, tenés que levantar temprano, pero yo no hago eso, es difícil,
No, hermano César. Antes de la aplicación práctica, vamos a una alabanza. Vamos a ver avanzar. Bueno, César. Seguimos con el programa Palabras de Vida Eterna por la FM Shalom 91.1 y ahora llegamos al momento de la aplicación práctica. ¿Cómo instruir hoy? Para nuestra audiencia radial, ¿cómo aplicamos Hanak en un mundo lleno de distracciones? Es mucha pregunta, ¿no? Vamos a preguntar, ¿no? ¿Cómo instruimos a nuestros hijos? ¿Cómo seguimos lo que nos enseña este proverbio? En un mundo que es complejo, que es difícil, tal vez de todos los tiempos tenían sus complejidades, pero hoy creo que hoy las familias tienen un reto, un desafío eh, por delante por estas cuestiones, ¿no? De la tecnología que nos atraviesa a todos por completo. Y la verdad que es un reto para las familias con todos los temas, los emergentes que van sucediendo y que bueno, a través de la tecnología es una puerta que se abre a un montón de cosas y la verdad que es un desafío, un reto, ¿no? Para todas las familias en la actualidad y está obviamente la pregunta latente, ¿cómo hago para... Es un reto muy grande, ¿no? Muy grande para nuestro tiempo, con la ideología, con leyes que van en contra, ¿no es cierto?, de lo que Dios dice en su palabra. Pero algo que no es imposible, ¿sí? No es imposible instruir en el camino a un niño hoy, ¿sí? A pesar de todas esas distracciones que hay, pero con la ayuda del Señor uno puede instruir a los niños todavía, ¿no? Y uno de la instrucción más fuerte, como ya hemos dicho, ¿no? Una de las instrucciones más fuertes que podemos dar es el ejemplo. Es el ejemplo, ¿no? El ejemplo es entrar a la ola de enseñar. Eh, me, me- me pasa, ¿no? Que eh, cuando yo me dedico a la docencia y uno tiene la teoría, tiene los conocimientos, tiene la metodología, tiene las herramientas, las técnicas, pero creo que impacta mucho más fuerte y lo he comprobado el ejemplo, lo que transmitimos nosotros, no solo con el conocimiento, sino con la vida misma de uno. Claro, si uno no puede, no vive. Por ejemplo, vamos a lo práctico, ¿no? Estamos en la aplicación práctica. Vamos a lo práctico. Si una familia, ¿no es cierto?, no leen su Biblia en la casa, ¿cómo se puede pretender que los hijos lean la Biblia o tenga el amor por leer la Biblia? Exacto. Hoy hablamos de esto de despertar el gusto, ¿no? De estimular el paladar, despertar el gusto para que los niños tengan esa avidez y esa ansia por Dios, ese deseo por Dios, pero si nosotros con nuestra propia vida no estamos transmitiendo eso, ¿no? No transmitimos esa gracia, ese gusto, ese deleite en Dios, ¿no? Es muy difícil que nuestros hijos le podemos decir que lean la Biblia, pero como algo obligatorio, como que se tienen que sentar y si no va disciplina, pero si ellos no están viendo, bueno, dicen, bueno, está bien, lo voy a hacer porque van a disciplinar, pero si yo después como niño, como hijo, no estoy viendo eso que mis padres me están inculcando y es muy difícil que yo lo voy a hacer porque por castigo, no por el temor, ¿no? A la reprimenda, al castigo, a la sanción, pero no lo voy a hacer porque por ese disfrute que tengo, ¿no? O porque veo en mi papá o en mi mamá, cuando abren la Biblia pueden pasar todo el día adentro, ¿no? Sumergido, orando, apasionados. Si no hay eso, Es es difícil, difícil, es difícil. es difícil.
Un teólogo decía, no podemos llevar a otros más allá de donde nosotros mismos hemos llegado. Si queremos que nuestros hijos o discípulos amen la palabra, deben vernos, como estamos diciendo, ¿cierto? Deleitarnos en ella, ¿sí? La instrucción que no es respaldada por el ejemplo es percibida como hipocresía. La fe se atrapa tanto como se enseña, ¿sí? Qué bueno que tenemos, que podemos dar el ejemplo, ¿no? Pero muchas veces cargamos cosas en nuestros hijos que ellos no ven en nosotros, ¿sí? Entonces, ahí no podemos pedir mucho. Ahí está, ¿no? La contradicción de esto de que se puede. Los chicos son muy inteligentes, perciben muchas cosas, ven muchas cosas, ven el ejemplo de los adultos y se dan cuenta cuando hay una contradicción, hay un conflicto en lo que, bueno, me están enseñando esto, pero no lo están llevando a la práctica, ¿no? Es el famoso, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Seguramente mi mamá estará escuchando, ¿no? Yo, aclaro, no nací en una familia de cuna cristiana, yo vine ya de adulto a la fe. Pero había una frase, mamá también, ¿no? Pero había una frase de que nos marcó en la infancia, y era esta que se usaba mucho en casa, de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? O sea, si mamá decía, haz esto, hacelo porque yo te digo que está bien, pero mamá iba para el otro lado, entonces haz lo que yo digo, entonces era como abrir el paraguas ante determinadas situaciones porque, claro, o sea, venía la crítica, venía el señalamiento, nosotros niños, adolescentes, y no, por ahí los adolescentes son como más críticos, más de señalar cosas, de dar su punto de vista, ¿no? Entonces por ahí son más contestatarios y dice, bueno, pero vos me decís que yo haga, pero vos no estás haciendo eso, ¿no? Quien ha tenido, tiene hijos adolescentes, seguramente en algún momento de la vida se habrá encontrado en una situación así. Quienes también fuimos y somos hijos también, pasamos por esas experiencias, ¿no? Pero ahí está el haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Sí, por ahí podemos decirle a nuestros hijos, ¿no es cierto? O alguna madre le dice a sus hijos, ¿no es cierto? No traigas chisme de lo otro. Y el hijo le puede decir, mami, vos cuando te juntás con los vecinos, ¿no es cierto? Estás chismeando todo el día. Entonces, no lo muestra como ejemplo. No le puede pasar, no sé. Pues como cristianos no le damos ejemplo, el mundo lo va a dar. Sí. Pero le va a dar un ejemplo instruccionado. Rebelarte contra tus padres porque te vayas así. Anda, cambiate de sexo porque es la moda, ¿no? Entonces, el mundo va a dar ese ejemplo. Exactamente. Sí, Están ahí a orden del día de bajar línea, ¿no? De mostrar una idea completamente diferente a lo que se aprende en la familia. Y otro punto, Esteban, que también podemos compartir, que lo mencionábamos, ¿no? En el transcurso del estudio, fue esto de crear el apetito por lo eterno. Ya tenemos que el ejemplo es el, es el primer educador, es central. Si nosotros queremos enseñar algo, también tenemos que vivirlo, no va de la mano. Y otro es crear apetito por lo eterno. Según un padre, una madre, se estará preguntando, bueno, ¿cómo hago esto, no? ¿Cómo hago para inculcar esto en mi hijo, no? Si lo forzo, sé que puede ser contraproducente. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, nosotros vivimos en una cultura de la comida chatarra espiritual. Así como tenemos comida chatarra, ¿no? Comida rápida, ¿no? Y conocemos un montón de marcas. También está, ¿no? La comida chatarra espiritual. Y nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos que cultivar el paladar de las nuevas generaciones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, contando, ¿no? Historias de la fidelidad de Dios puede ser un ejemplo para despertar el apetito en los niños por lo eterno. Contar historias de la fidelidad de Dios en nuestra propia vida, ¿no? Contar lo que Dios hizo en nosotros, contar cómo el Señor ha respondido a muchas de nuestras oraciones. Otro punto importante también para despertar el apetito por lo eterno en los niños
es mostrar cómo se vive, ¿no?, la ética cristiana, que es incluso más satisfactoria que el egoísmo del mundo. O sea, mostrar cómo estudiamos el sermón del monte, ¿no? Y cómo un ciudadano del reino de los cielos debe vivir, ¿no? Ahí tenemos la ética del reino de los cielos, y eso es un ejemplo, ¿no? Modelar eso, ya estamos mostrando a nuestros hijos con el ejemplo cómo es vivir, ¿no? Y eso es una manera de despertar el apetito por lo eterno. Y otro punto importante también, ¿no?, es hacer de la oración un recurso natural, ¿no? No un rito aburrido que, bueno, en determinados momentos, bueno, por los alimentos, y ahí los chicos se enganchan, oh, de nuevo, y dice, pero se me va a enfriar acá el guiso, y yo, otra vez, y bueno, tenés que orar vos, pero yo no quiero, yo oré ya el otro día, que ore, orá vos, y así, ¿no? Entonces, pero hacer de la oración que sea algo habitual, o sea, en determinados momentos, mostrar que la oración va más allá de eso, ¿no? Es un diálogo con nuestro Padre Celestial, es un diálogo íntimo, ¿no?, que uno tiene, que lo puede hacer en determinado momento del día, poder tener también en familia tiempos devocionales, ¿no?, de lectura y oración, que no sea algo como forzado, sino que sea como un momento que se espera, que se desea, como un cable a tierra, me dice, esto estaba esperando, ¿no? Y que los chicos puedan decir, este momento quiero, y no decir, otra vez, no, yo quiero ir a jugar a la Play, no quiero dar. Entonces podemos decir que si nuestros hijos ven que la Biblia es una carga para nosotros y no un deleite, no tendrán sed de ella. ¿Sí? Nuestra vida debe hacer que el Evangelio sea apetecible. Que, por ejemplo, los chicos, ¿no es cierto?, del barrio Yoasá, una hora antes que empiece ya el horario de abrir el lugar, ellos ya están ahí, ya pendientes, ¿no?, con ganas de escuchar a qué historia va a traer la madre, ¿no? Y eso es lo que tenemos que siempre que esté presente, ¿no, Maxi? Exactamente, Esteban. Eso de que los chicos tengan ese deseo, que no sea algo como que se escuchan los chicos, Sí. otra vez. No, sino que sea como, esto estaba esperando, yo quería esto, después lo otro pasa, pero este era el momento. Otro de los puntos que debemos hacer para poner aplicar en nuestra vida es disciplinar con gracia. Es decir, instruir requiere corrección, pero la corrección bíblica nunca es para desquitar nuestra ira, sino para restaurar. Si me enojé en mi trabajo porque mi jefe me trató mal, llego en casa y le veo a mi hijo nomás y ya le reto, le mando a su habitación o de última le tiro un chancletazo. ¿Por qué? Porque me desquito. No, eso no está, no es bueno eso. No es bueno ni llevar las cosas de lo que pasa, porque eso es lo que pasa, ¿no es cierto? Muchas veces sucede algo en el trabajo, lo llevamos a casa. Sucede algo en la iglesia, lo llevamos a casa, ¿no? No, y allá muchas veces se desquita, ¿no? No, eso no es. Si en realidad, si tuvo una mala nota en el colegio, y bueno, lo vemos. Todos tuvimos que aprender eso, todos tuvimos en su momento, ¿no es cierto? Tuviste mal en el colegio, bueno, castigo, disciplina, ¿no es cierto? Pero tenemos que aprender también a corregir sin ser violento, Exacto. ¿no? Sino que disciplinar con gracia, es decir, ser también, no bajar el estándar de tener una firmeza en la educación, sino porque, ahora generalmente, ¿no es cierto?, los padres son muy blandos en muchos casos, ¿no? Que son muy permisivos. ¿Por qué? Porque déjale, ¿no? Generalmente es mejor ahora ponerle límite que después de uno andar llorando, ¿no? Porque no le hemos puesto límite ahora cuando era chico, de más grande es imposible. Exactamente. Y ahí está la disciplina con gracia. Ir influyendo, es decir, ir acompañándole en su vida, ¿no? Por ahí no vaya, por ahí no te conviene, ¿sí? Pero debemos ser abogados de sus almas, no solamente jueces de sus actos, ¿sí?
La instrucción debe ser un ambiente de amor incondicional donde el error sea una oportunidad para el aprendizaje. Y nos queda el último punto, ¿no? El último punto, Esteban, ¿no? La paciencia. Disciplinar con gracia, ejemplificar, despertar el gusto por las cosas de Dios y el central es la paciencia. Y cuidar una vida es un proyecto a largo plazo. No se desesperen, ¿no? Los padres, los que nos están escuchando, no se desesperen si no ven resultados inmediatos. Si están viendo que no están, lo que ustedes están haciendo no está dando sus resultados, no se desesperen. Porque todos estamos trabajando para que cuando fuere viejo, ¿no? Para cuando fuere viejo. Eso hay que tener siempre en mente, ¿no? Para cuando fuere viejo. Tal vez ahora no estamos viendo, ¿no? El resultado que uno espera y desea, pero tenga presente el cuando fuere viejo. Porque nuestra labor es sembrar y regar con fidelidad. Y el crecimiento, lo sabemos todos, lo da siempre nuestro Señor. Si sos un padre, un hijo que se apartó, este es un versículo que no debe ser incluso usado por Satanás para traer condena, ¿no? Aún a la vida de uno, porque hoy está esta pregunta, dice, bueno, yo hice todo, lo instruí y no pasó, y mi hijo hoy no está en los caminos del Señor, y puede estar esa carga en el corazón de un padre, y puede hasta incluso Satanás tentar y usar las escrituras. Sabemos que Satanás conoce las escrituras y las utiliza, y las puede utilizar para bombardear nuestro corazón, y nosotros tenemos que ser conscientes de que, de que estamos firmes en el Señor, de que hicimos nuestra parte al sembrar, de que lo acompañamos, que lo guiamos. Y la cosecha siempre, siempre depende del Espíritu Santo en el corazón de nuestros hijos. ¿No? Nosotros tenemos que seguir orando, seguir amando, sabiendo que aun cuando fuere viejo, la semilla puede germinar. Amén. Y muchas veces, quiero dejar esto, ¿no es cierto?, de decir, bueno, no está en el camino del Señor mi hijo, pero es buena persona, porque fue enseñado bien, ¿no? Algún día va a estar en el camino del Señor, pero eso ya no depende de nosotros, ¿no? De nosotros depende enseñarlo bien, en lo moral, ¿no es cierto?, en la vida, en el carácter, ¿sí? Entonces, no podemos, no nos desesperemos si todavía no está en el camino del Señor, pero que sea buena persona, ¿no? Eso que ame a su familia. Exactamente, con valores. Que tenga valores, eso que tenga. Después Dios se va a encargar el resto, ¿no? Es como mencionamos, ¿no? Seguir amando, seguir orando, que la obra le pertenece al Señor. Así es, Maxi. Proverbio 22:6 nos llama a una inversión radical en el futuro. Si no se trata solo de darle a nuestros hijos una buena educación académica, sino de darle un fundamento moral, ¿no es cierto?, y espiritual. Al dedicar tiempo a instruirlo conforme a su diseño divino, estamos colaborando con el Creador en la formación de almas que glorificarán su nombre por la eternidad. Debemos recordar la palabra de Jesús en Mateo capítulo 19, versículo 14. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Amén. Nuestra instrucción es, en última instancia, el puente que le permite acercarse al Maestro. Que Dios nos dé la gracia para ser instructores sabios, pacientes y llenos de su Espíritu Santo. Exactamente, Esteban. Y antes de cerrar este tiempo, ¿no? De ser conscientes, sabiendo, ¿no?, que debemos ser pacientes, de que debemos orar y perseverar en el Señor, es necesario hacer una pausa y permitir que la palabra de Dios no solo nos informe, sino que nos confronte y nos lleve a una respuesta delante de Dios. Tal vez al escuchar esta enseñanza, el Espíritu Santo ha traído convicción a cada uno de nuestros corazones. Quizás reconocemos que hemos delegado nuestra responsabilidad espiritual, nuestro liderazgo, que hemos instruido con palabras, pero no con ejemplo, de que hemos sido duros y no hemos empleado la gracia de Dios, no hemos mostrado gracia, o hemos sido permisivos
y muchas veces hemos dejado la verdad. Tal vez hemos perdido a nuestros hijos que caminan por un sendero que nosotros mismos hemos abandonado. Así que frente a esta realidad, la Biblia nos recuerda que el llamado de Dios siempre comienza con arrepentimiento. Arrepentirse no es solo sentir culpa, es volver el corazón a Dios. Reconocer con humildad: Señor, te he fallado. He hecho las cosas a mi manera y no a la tuya. La buena noticia del Evangelio es que Dios no rechaza al que se acerca con un corazón quebrantado. Su gracia es suficiente no solo para perdonar, sino también para restaurar lo que parece perdido. Y este es un llamado a pedir perdón a Dios como padres, como madres, como líderes, como iglesia. Perdón por las veces que hemos sido tropiezo y no puente. Perdón por haber instruido desde la comodidad y no desde la entrega. Perdón por haber hablado de Cristo sin reflejar a Cristo. Pero también es un llamado a volver al camino. Hoy es un buen día para retomar el altar familiar, para volver a la oración sincera, para reordenar prioridades, para decidir que Cristo vuelva a ocupar el centro del hogar. No importa cuán lejos sientas que estás, ni cuántos errores haya en el pasado. Dios es especialista en redimir historias cuando hay arrepentimiento genuino. Si tus hijos, queridos oyentes, se han apartado, este llamado también es para ti. Vuelve tú primero al camino, humíllate delante de Dios, clama por misericordia y confía en que Él sigue obrando, aun cuando no lo ves. La semilla sembrada no está muerta. Que hoy podamos decir delante del Señor: aquí estoy, Dios, perdóname, renuévame y úsame otra vez. Y que restaurado por su gracia podamos instruir, no solo con palabras, sino con una vida que apunta claramente al camino de la vida. Amén. Y hemos llegado al final. Hemos llegado al final. Aun cuando fuere viejo. Aun cuando fuere viejo, ¿no? Aun cuando fuere viejo, no se apartará. Y antes de todo, quiero saludar a todos nuestros oyentes que nos están escuchando. ¿Sí? Le quiero mandar un saludo y pido oración también Carolina González. ¿Sí? También, bueno, a Luis González, a Martín y Mariana Olivera, a Mirta Castillo, a Franco Vargas. Quiero mandar un saludo grande a los que están privados de la libertad en las unidades penales, en las comisarías, a los que nos escuchan. Sí, a la hermana Blanca Verón, a Benjan Heller, al pastor, nuestro pastor David. Nuestro pastor David, que Sí. nos estará escuchando. Sí, y bueno, a su esposa Verónica y alguien más, sí. A la hermana Florencia, a Nélida, a la hermana Delia, al hermano José, Héctor Draganchuga, al hermano Julio Cano, tantos hermanos, ¿no? que nos acompañan siempre y nos dejan sus mensajitos, sus likes, así que a ellos les mandamos un fuerte abrazo. Bueno, nos estamos despidiendo con una oración. Nos despedimos con una oración. Señor, te agradecemos por tu misericordia para con nosotros, porque nos has dado esta oportunidad de poder abrir tu palabra, de poder ser enseñados en ella, Señor. Te pedimos que seas con tu pueblo, Señor. Te agradecemos por el medio que nos has provisto. Te damos gracias por los hermanos de Jesucristo, la única esperanza, Señor. Sé con tu pueblo. Te alabamos, Señor. Honramos tu nombre. Te glorificamos por siempre, Señor. Gracias por esta oportunidad. Usa, Señor, este medio para extender tu reino y para impactar tantas vidas. Honramos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Será hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Amén.